es lo que nadie está diciéndote sobre la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos, porque la verdad es que, o sea, no solo van a desaparecer los organismos. Déjate cuento, vamos a ponerle luz a este asunto porque es muy importante que lo entendamos. Y la verdad es que he visto análisis y análisis y no sé por qué se les pasa este pequeño gran detallito. Primero, ¿qué es esa reforma que desaparece organismos constitucionalmente autónomos? Recuerda, bebé de luz, que el pasado 5 de febrero, nuestro presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una serie de reformas a la Constitución sobre diversos temas. Uno de ellos, pues, es este, ¿no? El asunto es que la Comisión de Puntos Constitucionales de esa Cámara, pues, se ha encargado de ir analizando poquito a poquito cada uno de esos temas antes de que termine la legislatura, antes de que termine el mes de agosto, para dejarle todo planchadito a la siguiente legislatura que comienza el 1 de septiembre y en la que Morena y sus aliados tendrán prácticamente mayoría calificada en ambas cámaras, por lo que una reforma constitucional pues pasaría muchísimo más fácil y la verdad sin necesidad de construir consensos y acuerdos con la oposición, con las minorías, o sea, aplastando la voluntad popular, porque recuerda que Morena y sus aliados solo obtuvieron, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, tan solo el 54% de los votos, pero se les va a asignar un poquito más del 70% de los curules. En fin, detallitos. Aquí lo importante es que entendamos que hay unos organismos que se encuentran plasmados en la Constitución, o sea, que están blindados porque tienen ahí como que su respaldo de que pues la Constitución dice que tienen que existir y cuáles son sus atribuciones y sus facultades, que normalmente estos organismos tienen tareas que la administración pública no puede o no ha podido llenar. Y entonces surgen estos organismos para echarle una manita al Estado, pero de una manera independiente, autónoma. ¿Por qué? Pues porque es importante para cualquier democracia, bebé de luz, que existan este tipo de instituciones que no le rindan algo así como que cuentas a nadie y que en realidad pues le rindan cuentas a ti y a mí y a todos, no a un partido político, no a un presidente, no a un grupo en el poder. Porque, por ejemplo, el Coneval. El Coneval es un organismo que genera información sobre la política social en México y que mide la pobreza y nos da este tipo de información para que los tomadores de decisiones puedan crear políticas públicas u otro tipo de decisiones en la materia, como legislaciones también. O sea, el Coneval no solo genera información, sino que la analiza. O sea, es una institución como que muy importante. Es tan importante que nos reveló que durante esta administración, pues la pobreza extrema sí creció. Y hay 8 millones de mexicanos y mexicanas en esta situación. Y al parecer eso fue lo que detonó el enojo de cierta persona en cierto palacio que se está cobrando pues ahorita un poquito el asunto con el Coneval y lo quiere eliminar. Otro de los grandes organismos constitucionalmente autónomos es el INAI, que tiene su origen, que tiene su respaldo en el artículo 6º constitucional, que nos dice que pues hay un organismo que garantiza dos derechos muy importantes, no solo uno, y eso la verdad es que no se está considerando muy bien ahí en el dictamen y en lo que va a pasar después, porque el INAI protege no solo tu derecho a la información, sino también el asunto de los datos personales. Ya sabes, como que esta cosa que de repente le entregamos a plataformas o que le entregamos a gobierno. El asunto es que al ser un organismo autónomo, le exige a las dependencias, porque el INAI no tiene la información, bebé de luz. O sea, el INAI no es el que te niega la información, son las dependencias, los organismos. Por ejemplo, cuando tú le preguntas cosas al Senado, gente como yo es la que te respondía, porque pues éramos los que teníamos la información. Los órganos internos de control, que es a los que se quiere pasar estas funciones del INAI, no la tienen. Y lo que quieren hacer es desaparecer a esta institución para darle sus atribuciones y sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Pero la Secretaría de la Función Pública tiene el personal, las capacidades, todo lo necesario para garantizarnos estos dos derechos. Y a ver, o sea, el asunto es que la Secretaría de la Función Pública no es autónomo, sino que depende del Ejecutivo. Entonces, dicen, hay muchas personas que dicen que hay un riesgo de que cuando las atribuciones de los organismos autónomos como el INAI, como el Coneval, se pasen al INEGI o a la Función Pública, pues en realidad sería el Ejecutivo el que controlaría la información de lo que se nos dé, lo que no se nos dé, lo que se quiera transparentar, lo que no. Y pues que eso no sería muy democrático de nuestra parte. Aquí te voy a dejar los otros organismos que estarían desapareciendo, por ejemplo, la COFESE o el IFETEL, que son organismos que, por ejemplo, quizás tú no recuerdes que hace muchos años se pagaba un dineral por un minuto de llamadas entre celulares. Y quizás tampoco nosotros recordemos, pero nuestros papás o nuestros abuelos sí, que se pagaban como que recibos carísimos cuando solo había una empresa con el monopolio de ese servicio. Y aunque tú no hubieras hecho las llamadas que te estaban cargando, la verdad es que tenías que pagar el servicio sí o sí, porque lo querías. Porque si lo querías, pues tenías que pagarle a la empresa que era la única que daba este servicio. El asunto es que con la regulación de la competencia en sectores como el de las telecomunicaciones, pues la verdad es que sí vino a mejorar un poquito las cosas para nosotros como consumidores. Pero esto yo no me lo puedo inventar, porque lo puedes preguntar, te lo pueden platicar, lo puedes investigar, o sea, y de hecho tengo un programita en mi podcast Madre Patria en donde un maestro te explica absolutamente todo sobre cada uno de estos organismos para que veas la importancia y las cosas que han logrado durante estos años, que han sido como que no solo creados, sino mejorados, porque también hay personas que dicen que en lugar de desaparecerlos, lo que podríamos hacer sería pues fortalecerlos.
Pero bueno, te voy a decir por qué Morena y sus aliados quieren como que eliminarlos. Para empezar, ellos dicen que no los están eliminando, sino que en realidad están haciendo una simplificación orgánica. O sea, que están buscando que los organismos que duplican funciones, pero no duplican funciones, le pasen sus atribuciones a órganos centralizados. O sea, se busca concentrar el poder en organismos que pertenezcan o que estén debajo del poder ejecutivo, por ejemplo. Dicen que esto nos ahorraría dinero y haría todo más eficiente, pero, o sea, no creo que eso sea, y la verdad es que qué miedo que tengamos que verlo para entenderlo, pero bueno, pues si eso es lo que tenemos que pagar, quizá no falte mucho para que veamos la importancia que tienen estos organismos. Otra cosa muy curiosa que nos dicen Morena y sus aliados es que gracias a la eliminación, bueno, a la simplificación de estos organismos, pues el dinero que se rescate se iría al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ese que también fue creado hace no mucho. El asunto es que cada vez que vemos que se elimina un organismo, un fideicomiso, pues como que quieren pasarlo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que nos hace pensar, bebé de luz, que ese fondo no tiene un plan de financiamiento constante, ni objetivo, ni claro, y que eso pues nos debería de preocupar a largo plazo, porque se van a desaparecer los organismos una vez y el dinero no va a regresar, porque recuerda que el gobierno pues en realidad solo administra recursos. Pero bueno, otro detallito. Teniendo esto claro, ahora vámonos al dictamen que se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales, que en su artículo 134 dice algo así: los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales. Déjame explicártelo un poquito mejor. Vámonos ahora al segundo transitorio del dictamen. Este segundo transitorio nos remite al artículo 134 que te acabo de leer y nos dice que pues las siguientes reformas que se realicen deberán considerar la eliminación de organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones. O sea, nos están diciendo que los legisladores y las legisladoras podrán eliminar otros organismos que consideren que pues están duplicando funciones, pero ¿con base en qué? El asunto también no con esta administración es que iba a descentralizar el asunto, pero bueno. Otro detallito. ¿Qué quiero decirte con esto, bebé de luz? Un organismo descentralizado, por ejemplo, es el Instituto de Cancerología. O sea, hay otra lista de organismos, de instituciones que son desconcentrados o descentralizados, o sea, que no están en el centro, o sea, que no están centralizados, porque sería un caos que estuviera todo el asunto concentrado en un poder. Recuerda que el poder absoluto se corrompe absolutamente. Pero eso, que existen otros institutos y organismos que no están escritos en el dictamen, pero que también podrían ser eliminados después. Te voy a dejar también aquí una lista de organismos que abarcan un montón de sectores: agricultura, ciencia y tecnología, cultura, o sea, salud, educación. Y por eso es que creo que es muy importante que tú y yo y todos lo entendamos, bebé de luz, porque esto no se va a quedar quizás solamente en la desaparición de estos 7 organismos. Pero cuéntame qué opinas en los comentarios, por favor. Y ya lo sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces te prometo que las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós.